Es que hay periodistas que se han vuelto unos mamones, pero sí, mamones. Y mamones en el término de mamar. Y hay periodistas que se dejan llevar por sus manías. Y en esta última etapa sanchista, lo que se ha visto es que hay periodistas que ejercen de activistas a favor del gobierno. Mira, eres un hijo puta. Pues claro, porque vas a publicar algo que no le conviene. Pero es que los periodistas no somos héroes, eso pasa en todas las profesiones. Entonces, claro, si te presionan y te dicen que van a llamar a tu jefe y te dicen que a lo mejor te despiden. Ahora las televisiones ya no son tan poderosas como antes. Sé que tú ya sabes lo que tienes que decir. Sé que tú has ido a que te dé un premio el PSOE de Madrid, pero ¿a quién se le ocurre? Es que aunque trabajes en una empresa privada, ¿cómo puedes ir como periodista a recoger el premio de un partido? Es que es vergonzoso. Y además es que tú trabajas en una tele pública. Don Rubén Arranz, bienvenido a Quorum Podcast. Bien hallado, muchas gracias, de verdad. Enhorabuena por el proyecto, que veo que va muy bien. Bueno, ha arrancado bien, la verdad es que todo mérito de los invitados. Ahora, Rubén, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Ha costado un poquillo cuadrar la fecha, pero bueno, también te has casado, ¿verdad? Recientemente. Sí, es verdad. Enhorabuena. Sí, gracias, lo he retrasado por eso, pero bueno, por una buena causa. Una buena causa, joder, una buena causa. Para quien no conozca a Rubén Arranz, es periodista económico, actualmente trabajando en El Independiente. Tienes un programa fantástico en Big One Media, los viernes por la tarde, lo que no te han contado, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¿Verdad? Has trabajado en Voz Populi, has trabajado en la agencia EFE, has trabajado fuera de España, ¿verdad? En Montevideo, Eso recuerdo, es. ¿no? En Uruguay. Y Rubén, a mi juicio, creo sinceramente que eres, sin ninguna duda, uno de los periodistas que más sabe, o por lo menos que lo comunica y lo cuenta sobre medios de comunicación, lo que hay en la realidad de los medios de comunicación. Muchas gracias. ¿Verdad? Y yo quiero empezar por ahí. Vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero empezar por ahí. Rubén, hay mucha gente, muchos ciudadanos españoles que al final no confían en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, al final porque creen que tienen dueño, creen que responden a X intereses, que efectivamente todos respondemos a eso, ¿no? A incentivos, pero bueno, que están demasiado condicionados. ¿Qué le dirías a un español que piensa justo eso, ¿no? Que la información, la consuma donde la consuma, viene distorsionada? Pues que espabile. Pero claramente, si tú crees que las empresas no te prestan un buen servicio, tú tienes que garantizar, si tienes esa necesidad, que ese servicio te llega. La gente tiene que espabilar. La gente de este país tiene que despertar ya por fin de una santa vez del sueño de un estado de bienestar, de una comodidad que ya no existe. Y eso pasa con los medios de comunicación. Vamos a ver, los medios son una especie, la información es una commodity. ¿Qué es una commodity? Es un bien que tú utilizas porque te va a generar cierto beneficio para tu vida. La información es el bien intangible más importante que existe. Es decir, si tú estás en una guerra y sabes que a las 17:23 se va a iniciar un bombardeo, y eso lo sabes desde esa mañana porque tú tienes información dentro del ejército rival, has espiado, la Minerva famosa, tú vas a poder defenderte y tú vas a poder neutralizar el ataque. Vas a tener que emplear menos dinero en reconstruir y vas a tener que confeccionar menos ataúdes. La información es el poder, es lo que realmente impulsa a tomar buenas decisiones o por lo menos a descartar las peores, a anticipar. Y si los medios no te la dan, la tienes que buscar fuera de los medios. Tienes que abandonar un poco esa exigencia de comodidad. Somos un poco, yo el primero, como muy tendentes a quejarnos. Esto no me lo dan. Sal a buscarlo. Y sí, claro, los medios tienen sus intereses y los medios hacen cosas absolutamente aberrantes. Los medios son dependientes de accionistas y de sus intereses, que son absolutamente legítimos. Hay cosas que los medios no tratan porque a los accionistas no les viene bien. Pero también es verdad que hay un gran número de medios. A lo mejor hay más medios que nunca en la historia actualmente. Seguro. Y hay una parte de los medios que han incrementado la dependencia con el poder público por una cuestión muy sencilla. Los formatos están muriendo. El papel ya no se vende en el kiosco. Las licencias de televisión cada vez valen menos, aunque todavía los gobiernos sigan todavía intentando premiar a sus amigos con ellas. Las de radio, por fortuna, también están disminuyendo, su valor está disminuyendo.
Porque la gente escucha podcast, porque la gente se puede informar por internet, porque la gente ve que se fía más de YouTube ya que de las tertulias televisivas, y no me extraña. Y a partir de ahí lo que ha sucedido es que los medios, para cuadrar su cuenta de resultados, o han despedido periodistas, o han abaratado costes, o se han ido a locales fuera de la ciudad, o se han entregado a cuestiones como la publicidad institucional, la cual se ha duplicado en España. Duplicó Sánchez durante la pandemia y más o menos en ese dato o en un porcentaje parecido de su vida se ha quedado. A partir de ahí, claro, se ha degradado la calidad de la información. Hay buenos periodistas. En España hay muy buenos periodistas. No creo que desmerezca con otros países. Pero es verdad que muchas veces son esclavos o cautivos de los intereses de sus medios. Pero esos periodistas también tienen plataformas para transmitir y esos periodistas las están utilizando. Así que, ciudadano, si no confía usted en su medio de comunicación, cambie. Si es que lo bueno es que, por fortuna, ahí, aunque el mercado está alterado de mil formas, por los gobiernos, que los gobiernos ya no solamente es el gobierno de España, son las autonomías, los gobiernos locales, las empresas públicas, loterías y apuestas del Estado, es uno de los grandes anunciantes del Estado, Adif, Renfe, Canal de Isabel II, hay múltiples plataformas que meten dinero en los medios de comunicación. El mensaje de los medios está alterado también por las filias y por las fobias de los periodistas. Frente a eso, señor, busque la información. No lo sé, en una herramienta como ChatGPT, que seguro que tú utilizas ya en tu día a día, ves que puedes investigar tú por tu cuenta cuestiones y si se equivoca ChatGPT le corriges y vuelves a la fuente original y te puedes informar. Es muy simple eso, te pones la televisión y pensar que lo que te va a contar Silvia Chaurrondo o Antonio Naranjo, lo digo por decir dos periodistas que generan pasiones y odios en los demás. Que simplemente con eso es verdad y que la opinión del tertuliano que más cuadre con tu ideología crees que es la cierta. Pues perdona que te diga, pero el problema es tuyo, querido ciudadano. Espabila, efectivamente. Espabila. Yo creo que, efectivamente, si te quejas, al menos interésate. ¿Qué es lo que pasa? Que al final pierdes el interés y, oye, yo creo que existen formas de informarse. Bien. Entre ellas este podcast, por ejemplo. Correcto. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de medios de comunicación y una de las cosas con las que quiero empezar y que me resulta pues muy interesante y creo que la audiencia, pues la inmensa mayoría de la gente no lo conoce, es lo que hay detrás de los medios de comunicación, detrás y arriba, en esa parte oscura, ¿no? Entonces, te lanzo la pregunta y a partir de aquí comentamos, ¿no? Rubén, para ti, ¿cuál crees que es ahora mismo la estructura del poder mediático actual? ¿Quién está detrás de todo esto y quién manda y quién de verdad sigue siendo influyente y poderoso y que toma decisiones a todo esto? Vale, a ver, antaño existían las portadas de los periódicos, que había principalmente tres, El País, El Mundo y ABC. Una portada acojonaba. Si tú sabías que te iban a sacar una mala información sobre ti en una portada, te asustabas. Eso ya no existe como tal, ni siquiera en televisión. Es muy curioso lo que sucede, pero vamos, por resumir. Vamos a empezar por A3 Media, por ejemplo. El dueño el accionista significativo más importante es el Grupo Planeta, el editor de libros. Y luego también está Westermann, que es otro editor de libros, alemán. Yo sé que Podemos hablaba de BlackRock, fondos, eso es mentira. Podemos no tiene ni idea de nada, desinforman todo el rato. Mediaset, sabes que es de los Berlusconi. Como murió el padre hace 2 años en un hospital en Milán, creo que fue en Roma, no, creo que fue en Milán, se ha quedado el hijo, Pier Silvio Berlusconi, al frente del grupo, con gente como Fedele Confalonieri, que son los típicos pues, que siempre están alrededor intentando echar una mano a la gestión tanto del padre como del hijo. Es una empresa de capital fundamental italiano, pero creo que tiene el 80 y pico % de las acciones. Entonces, hay un gran grupo que se llama Media for Europe, que tiene la sede en Países Bajos y que ahí están agrupados los activos de Mediaset España, de Mediaset Italia y de una empresa que es alemana de televisión que se llama ProSieben. Creo que se pronuncia así, porque siempre lo leo escrito. El País, el periódico El País. Señor, cuando usted va a comprar el periódico El País, eso tampoco es de BlackRock. Esto es de un inversor francés, de familia de origen armenio, que tiene el 30% de las acciones del grupo. ¿Por qué no tiene más? Porque entonces tiene que lanzar una OPA, una oferta por el resto de las acciones. Entonces ha quedado ahí, él ha ido haciendo alianzas con fondos de inversión y con pequeños accionistas para tener la mayoría de las acciones a su favor, sindicadas, para que le voten los acuerdos a favor, y este se llama Joseph O'Gurlian.
famoso armenio, que le llaman, que no es armenio, es francés, pero bueno. Y luego ahí también están los Polanco, está Santander, está Vivendi, que es un grupo francés con una línea, iba a decir más de Le Pen, pero... sí, lo que consideran pero es que en realidad ellos derecha, ¿no? sí auparon a Eric Zemmour en Francia también. Entonces sí, es más de Vivendi es un grupo de derecha heavy, es decir, de derecha potente, de derecha punky. Una multinacional gigantesca que tiene desde videojuegos hasta medios de comunicación, hasta industria de la música, tiendas. Es gigante. Vivendi es un grupo gigantesco, es una de las grandes empresas de Francia y tienen el 10% del grupo Prisa. Y luego quedan ahí fondos de inversión o bancos que fueron pillando partes de la deuda. Por ejemplo, Santander está en Prisa no porque Ana Botín un día dijera voy a comprar Prisa. Estas son las conspiraciones de Podemos, que también Vox las ha copiado de alguna forma, pero que no es verdad. Es decir, luego es verdad que ella intentó influir en la gestión del grupo de una forma muy torpe, porque el IBEX es muy torpe. Entonces, ahí lo que pasaba es que Prisa tenía una deuda gigantesca, derivada de que Cebrián, Juan Luis Cebrián, se quiso comprar el 100% de Soge Cable, que era la que emitía el fútbol. Porque él decía que luego se le iba a vender a Morgan Stanley. No sé a quién se la quería vender, es mentira, seguro. O si no, nunca lo ha demostrado con papeles, que es como se demuestran estas cosas. Cuando lanzó una oferta por el 100% de esas acciones, endeudó el grupo a un nivel gigantesco. La deuda de Prisa se origina sobre todo en ese momento. Explota la crisis económica y Prisa se ve al borde de la quiebra. ¿Qué pasa? Pues que entran en pánico, empiezan a vender activos, ediciones generales, que son varios sellos que tenía, vende a Telefónica Digital Plus, vende una participación que tenía en Telecinco que costaba una pasta entonces, porque entonces Telecinco Mediaset, estaba valorado en muchísimos millones de euros, creo que era el 22% lo que tenía, la vende por 1.000 y pico millones, pero sigue habiendo deuda. Y ellos juntan a los acreedores, que está Santander, Caixa, HSBC, a ver, si dices un banco aciertas, pero de todo el mundo. Y les dicen, oye, no podemos pagar la deuda. Y entonces le dicen, bueno, pues no queremos que quiebres porque hay una crisis económica, el país nos desequilibra, que están estos de Podemos, que están tocando las narices a los del poder, entonces vamos a capitalizar deuda. Es decir, acepto una quita de deuda a cambio de entrar en tu capital. Y algunos se ha ido, Caixa se ha ido, HSBC se ha ido, pero Santander sigue ahí. También está Carlos Slim, que es uno de sus aliados. Hay unos cataríes, International Media Group, que yo creo que tienen todavía un pequeño porcentaje. Un empresario mexicano también está por ahí, que se llama Roberto Alcántara, que era afín a un antiguo presidente de México. Todo eso está dentro de Prisa. Y hay unos accionistas que le compraron otra participación a Telefónica, que había comprado César Alierta en una de estas cosas decisiones que tomaba por interés patriótico, y esa participación se la vendió a unos accionistas que son unos productores de tele, que son bastante cutres, que se llaman Global Alconava. Ahí está desde el que produjo el documental de Pedro Sánchez hasta el que producía el Grand Prix. Está también José Miguel Contreras por ahí metido, que es otro de los empresarios que luego hablaremos si quieres. Todo eso conforma Prisa. Unidad editorial, y ya termino con esto, porque tampoco... Bueno, Vocento, sabes que es el grupo que... esos son generalmente empresarios de origen del País Vasco, y ahí está ABC y los regionales. Y luego... Unidad Editorial era un grupo que pertenece al grupo de Gacheta de los Por y del Corriere de la Sera, principalmente el Corriere, que es italiano. Y esto era de unas fortunas italianas, pues el dueño de Fiat, el dueño de Benetton, etc. Creo que era Benetton, sí. Y se la vendieron por una oferta que les lanzó un empresario italiano que se llama Urbano Cairo, que es el dueño del equipo del Torino. Por eso Marca estaba en contra de la Superliga, del Florentino, porque al Torino no le venía bien. Y este ahora es el dueño y además es muy buen empresario, es un genio. Para mí es un genio porque ha estabilizado las cuentas de Unidad Editorial, que después del pedrojotismo y compañía pues estaba bastante hundida. Y esos son los principales grupos tradicionales, yo creo. Quedándonos ahí, porque claro, la gente en general, la gran masa, no se imagina para nada el conglomerado de empresas, de intereses, de empresas extranjeras, por supuesto. Y claro, una de las cosas que me sorprende de todo esto, sabiendo que hay fondos, hay empresas, hay bancos, hay de todo el mundo metido por ahí. Es decir, oye, el negocio es tan rentable como para que esté todo como está. Porque claro, tú ves las acciones de Prisa, por ejemplo, y las ves desplomándose año tras año, y dices, bueno, vale, interés.
o poder mediático, pero ¿hasta qué punto es tan rentable? Porque estamos hablando de cifras millonarias, de empresas participando ahí, y es algo que no llego a comprender bien. A ver, hay veces que se está de forma preventiva. Si tú estás en un grupo y tienes un banco, ese grupo no te va a meter mucha caña, la verdad, porque sabes que eres su accionista. Y a lo mejor si el presidente tiene en la Junta de Accionistas el 99,99% del voto a su favor, le da exactamente igual lo que tú opines y hay más libertad para escribir de tu banco. Pero claro, si tiene el 51 y tú te pones en contra, le desequilibras. Entonces lo normal es que le diga al director de ese medio de comunicación, oye, afloja con el banco o mete esto. Por ejemplo, hay un ejemplo buenísimo. Cuando estaban los de Podemos, que también lo adoptó el PSOE, hablando de los fondos buitre, que se nos comían el país, que compraban las casas, que devoraban a tu hijo si se lo dejabas, Cebrián necesitaba dinero para Prisa. Entonces había un fondo que es Liberty al que le quemaba, pues yo creo que eran 500 millones de euros, creo. Lo típico, los fondos tienen unos compromisos con sus clientes, que eso es lo que la gente generalmente no sabe, y ese dinero lo tienen que invertir y además por la vía rápida en un negocio que intuyen que le pueden sacar una determinada rentabilidad. Entonces este tipo ya dejó de ser, Nicolás Bergruen, que era el dueño de ese fondo, dejó de ser un terrible propietario, un lobo de Wall fondo Street, capitalista. y le pintaban como un filántropo. Pero eso pasó con... La gente, por ejemplo, no sabe que Bill Gates le metió pasta al país para publicar una sección que se llamaba Retina, yo creo. Que yo no sé si todavía sigue esa sección, pero Bill Gates ya no está ahí. Entonces, claro, a Bill Gates le pintaban, como yo sé que es típico personaje de conspiraciones, yo no las copio esas, pero claro, Bill Gates era la leche, uno de los mejores seres humanos del mundo, le pintaban en el país. Y es que hay muchísimos casos de ese tipo en empresa, o por ejemplo, más pedestre, más andar por casa. Hay empresas, por ejemplo, de alimentación, que cada cual vea, que no se publicitan directamente en medios de comunicación, pero tienen acuerdos institucionales con los medios para que digan las 5 mejores cremas. Y casualmente hay 2 de ellos. O estos son los riesgos de utilizar esta crema, y casualmente esa no la venden ellos. Entonces, claro, hay tipo de agencias de comunicación que de repente dicen, bueno, hay una, es que no, prefiero no nombrarlo, pero, hay una nómbralo, Rubén, que nómbralo. dice a un periodista, mira, tienes que hacer 6 entrevistas diferentes con 6 enfoques diferentes a este mismo personaje, y las vamos a sacar en diferentes medios de comunicación el mismo día, firmadas por periodistas de ese medio de comunicación. Hay agencias que cuando les contrata una empresa en crisis, por ejemplo, ellos escriben artículos de opinión y hay periodistas que los han llegado a publicar firmados por ellos. Esta práctica yo no sé si ahora es tan común, pero antes era absolutamente común. Agencias que dicen, mira, tengo un cliente y necesita esto. Si te paso el texto y te lo firmas, bueno, es que pasa hasta en diferentes sectores, digamos. Es que no me quiero meter mucho en lío, pero bueno, en eso. Y los periodistas la firman. Y tú dices, pues si me la ha pasado a mí y le he mandado paseo y vas tú y lo firmas. Y tú te haces llamar periodista. Bueno. O sea, el dinero, claro, a dónde voy. Esa llamada al director del editorial a decir, oye, no sé si me lo imaginármelo en una semana, al mes, te juntas conmigo y hoy te toca publicar esto, esto y esto, y de lo que publicaste aquí, esto lo corriges. La llamada sigue sonando de ese empresario que está en la playa en Italia al dueño del medio de comunicación. No, a ver, supongo que cada cual tiene claro un poco las cosas. Es decir, tú si diriges un medio sabes cuáles son las sensibilidades. Los intereses del de los medio. accionistas, claro. Yo no creo que haya muchas de esas. Yo sé que hay gente que intenta parar las cosas, pero más bien, si tú vas a escribir contra un ministro, contra una empresa que de repente tiene un acuerdo, pues no sé, por X dinero con tu medio, ¿sabes? Creo que conviene explicarlo porque todo esto la gente se lo ha creído por David Jiménez. Y David Jiménez estuvo un año de director y trabajando en España y se enteró de la película a la mitad y además la contó manipulada. Entonces hay una parte de la sociedad española que se ha informado de lo que pasa en los medios por David Jiménez, cuyos argumentos son irrisorios muchas veces. Pero, a ver, y tú imagínate que tienes, yo qué sé, el Corte Inglés, y tienes 200.000 campañas al año. Es decir, que, pues no sé, las que puedas tener, pues la Semana Fantástica, los 8 días de oro, lo que sea. Tú no
hablas con todos los medios de comunicación cada día del año en que quieres anunciar que has puesto un 30% de descuento en las gabardinas. Entonces lo que llegas es a un acuerdo institucional, un presupuesto anual, para que con ese acuerdo tú te puedas anunciar en ese medio las acciones normales durante todo el año. Y luego de repente, si hay una semana de rebajas en tal producto, imagina que llueve, no lo sé, que de repente hay una primavera lluviosa, y tú dices, pues venga, vamos a poner una semana de rebajas en chubasqueros. Pues eso ya lo contratas aparte si no lo puedes poner en acuerdo. Sí, sí. También echar una mano al medio. Entonces, claro, si de repente hay una empresa que ha metido una cantidad de dinero importante en un medio en un momento así y tienes una información negativa, pues claro, te cuesta un poco más publicarla. Yo es que no soy ningún ejemplo de eso, porque yo siempre lo que tengo lo publico. Sí, totalmente. Pero la mayoría de los periodistas también, pero sí que esas sensibilidades se tienen en cuenta. A lo mejor estoy aquí quitando un poco de romanticismo a lo que hoy hay, pero intento explicarlo tal y como sucede porque creo que es importante contarlo. No, y eso es lo que queremos. Cuando David Jiménez aceptó la dirección del Mundo y sabía que el Mundo tenía ciertas sensibilidades, como todos los periódicos del mundo, de verdad, y como todos los partidos, que son los que critican esto, luego también, es que ahí me hace mucha gracia. Y de repente luego se sorprendió porque una empresa dice que le presionó. Hombre, si tú eres el director, el que recibe las presiones eres tú. Si las reciben tus redactores también. Y de hecho, si tú eres el director, tu misión es que tus redactores tengan la menor constancia posible de las presiones. Pero si a mí, como redactor, como periodista, tengo que hacer la típica llamada diaria de oye, eres un cabrón porque vas a publicar esto de mí, pues hombre, si eres el director, a ti te van a llamar más cosas. Claro, totalmente. Pues bueno, sí, totalmente. Más, totalmente. Y una pregunta, en cuanto al balanceo de peso de lo que interviene un gobierno, un partido político en un medio, ¿dirías que es mayor, menor, igual que lo que intervienen en todas estas empresas? Porque siempre que hablamos de la manipulación de los medios, siempre hablamos de, oye, si el gobierno, de si esto, de si la Comunidad de Madrid, de si tal, pero de esto no se habla tanto, por razones lógicas, ¿no? Pero, ¿cómo está el equilibrio ahí? A ver, hay empresas que llaman. Tampoco es una cuestión que a ti te haga... es que sobre esto, como los periodistas son tan vanidosos generalmente, hacen ver que esto es un trabajo terrible. No, mira, terrible es ser encofrador un 3 de enero con 5 grados bajo cero durante 8 horas. Eso es lo complicado, lo más complejo. Terrible es un trabajo forzado. Esto es un trabajo que tiene su gracia y tampoco es tan duro y te permite mucho margen pues, para conocer personas que te cuentan cosas interesantes. Y la gente interesante siempre es un placer conocerla. Pero sí que es verdad que hay veces que tienes una información que a alguien le molesta. Y ese alguien lo que intenta primero es convencerte. Y si ese alguien se juega mucho con esa información, pues le llama a tu jefe. Y si tu jefe va para adelante, pues a lo mejor le llama a un accionista. Y si el accionista dice, oye, pues esto es cosa de ellos, arréglate con ellos, pues a lo mejor toma alguna represalia. Yo tuve una con... a Mediapro, la productora famosa de Roures antes, caras de chinos, pero bueno, pues teníamos una información de una demanda que les habían presentado una casa de apuestas del Reino Unido. Nosotros les llamamos y nos dijeron no hacemos comentarios. Y al día siguiente nos encontramos un escrito de rectificación porque ellos consideraban que en esa demanda estaba sesgada. Y nosotros hemos publicado el texto de la demanda. Te hemos llamado para que nos des tus argumentos. ¿Por qué ahora nos dices esto? Pues nos cayó una denuncia también. Esa es la acción más extrema. Hay una técnica que se llama el SLAP. Para que el periodista deje de publicar cosas que a ti te molestan, le denuncias. Pero bueno, si tu información es buena, que tampoco tienes mucho que temer. Por lo típico, el medio te paga el abogado y un día te vas al juzgado de Plaza Castilla o al que te toque y oye, buenas tardes, pues mira, te voy a decir, mi fuente no te la puedo revelar, pero sí que te digo que yo me baso en este documento o en esta información, en este suceso, lo que yo vi. Y ya está, claro. Pero bueno, que es una cosa... no es una cosa que condicione el día a día. Lo que sí que condiciona el día a día es que hay periodistas que se han vuelto unos mamones. Pero sí, mamones. Y mamones en el término de mamar. Y hay periodistas que se dejan llevar por sus manías y por sus filias. Y en esta última etapa sanchista, lo que se ha visto es que hay periodistas que ejercen de activistas a favor del gobierno. Y lo que se ha visto es que esos periodistas lo que la emprenden y se han convertido en me preguntaba sobre las presiones. Una buena parte de la presión que reciben los periodistas que todavía en este país publican cosas viene hoy de sus compañeros, que les dicen que son de la fachosfera, que tienen en su poder el raca-raca de la máquina del fango. Eso es un tipo de presión y eso también se ejerce. Ahora bien, que a mí me viene un tipo de un canal de televisión de izquierda o de un periódico
y duda de mi información y yo estoy seguro y yo la publico. ¿Pero por qué no? Tú has sufrido presiones, ¿no? Claro. Sí, pero... es que... ¿Y qué? Es decir, pues Ya. claro, eres periodista, sufres presiones. Pero lo normal es doblegar la rodilla, porque es que es lo que da la impresión. Pues depende. Yo creo que lo normal es normalizarlo. Es decir, tú siempre tienes que hacer un ejercicio de empatía. Es que hay mil situaciones, no lo sé. Pero si a ti te ha llegado una información que es muy negativa para alguien, es normal que YouTube censura las palabras malsonantes. YouTube. Sí, pero te metemos Vale, un pitido, no vale. te preocupes. Es normal que ese tío, cuando te llame, te escriba por la tarde o te llame y diga, mira, eres un hijo puta. Pues claro, porque vas a publicar algo que no le conviene. Pero es que los periodistas no somos héroes, eso pasa en todas las profesiones. Entonces, claro, si te presionan y te dicen que van a llamar a tu jefe y te dicen que a lo mejor te despiden y que cuidado y que sobre todo hay una cosa que te dicen que es muy curiosa, es decir, oye, cuidado que tú todavía eres joven y te faltan muchos años para jubilarte, no conviene marcarse tanto. Pero marcarse por publicar una cosa que no les gusta. O cuidado que te pueden demandar. Claro, te pueden demandar, sí. ¿Y qué? Pero si lo que cuentas es verdad, lo que cuento es cierto, pues lo cuentas, ya está. Pero es que yo odio el romanticismo que hay alrededor de la profesión. Odio los premios profesionales. Nunca me he presentado un premio ni nunca aceptaría uno, salvo que estuviera muy pillado económicamente. El periodismo se reparte constantemente premios. El periodismo se reparte constantemente loas. Y el periodismo siempre está con la de nosotros sufrimos. Nosotros estamos donde nadie quiere estar. A nosotros nos presionan. Que sí, que a ti te presionan, pero que el tipo que es contable o está en una gestoría y el día, no lo sé, 19 de octubre tiene que terminar con toda la declaración de impuestos de todos sus clientes, ese también está presionado. Sí. Y no va a salir por la tele a decir, oye, ¿qué presión tengo? Sí, no, joder, te dedicas a eso. Es cierto que, bueno, que se ve ese victimismo muchas partes, en la parte de la prensa y muchas veces que dices tú, oye, pero ¿qué me está usted contando? ¿No? Claro. Pero bueno, reconduciendo un poquito la situación y para no dejarme esta pregunta en el tintero porque la he recibido muchas veces y es sobre... en estas presiones, por volver a ese punto, es nuestro IBEX, ¿hasta qué punto está metido en todo esto? ¿Hasta qué punto es cómplice de lo que está pasando a nivel mediático, a nivel de corrupción periodística? A ver, yo es que eso es una buena pregunta. Yo no... Es que creo que la corrupción periodística empieza por los propios periodistas. Desde luego. Es decir, el pecado es una cosa personal. ¿Se comete o no se comete? Yo te voy a poner un ejemplo. A ver, yo creo que la corrupción es menor, o no lo voy a llamar corrupción, porque tampoco es una cosa ilegal. Pero sí, digamos, las... Corrupción moral, por lo menos. Las tentaciones, mejor dicho. Por un lado, las empresas ahora están muy pilladas. De hecho, ahora con una política que va a aplicar Google en enero, el módulo de inteligencia artificial, se les va a reducir el tráfico y van a andar muy pilladas. Yo creo que el año que viene puede quebrar algún medio. Y claro, necesitan anunciantes. Y reitero, como los formatos no se venden y la gente no se suscribe a los periódicos, por lo que sea, porque no le interesan generalmente, o porque los piratea, pues los medios están muy pillados. Y los acuerdos institucionales a los que llegan con las empresas del IBEX son importantes. Y eso las empresas del IBEX lo saben, claro, y ellos juegan sus cartas. Pero tampoco creo que sea la tentación más grande que en el pasado cuando metían mucho más dinero las empresas. O cuando de repente, yo qué sé, una empresa de telecomunicaciones les llevaba a los periodistas al hotel de los In Translation, de Tokio. ¿Has visto la película? Es que me parece fantástica. Los hoteles de Tokio para la presentación de una oferta de móvil o algo así. Y les pagaba un hotel de lujo, un viaje. A mí, por ejemplo, me llegaron a ofrecer un viaje de una semana a Nueva York para una presentación que duraba 2 horas con todos los gastos pagados y yo creo que era en el Hotel Palace. Y dije, oye, mira, me estás vacilando, yo no voy a esto. Y de hecho lo puedo demostrar porque los compañeros estuvieron y yo no estuve. Es decir, porque las cosas me las pago yo. Es verdad que una empresa te puede invitar, un cóctel, una fiesta de Navidad, lo típico, bien, ya está. Claro. Pero un viaje de una semana... hay una intención, claro, hay una intención de hacer eso. Que eso no es ilegal y que la empresa tiene presupuesto para eso, pero que tú como periodista eres un corrupto, claramente, si aceptas eso. ¿Cómo vas a escribir bien de una empresa que se ha gastado 6.000 euros en ti
en un viaje transatlántico. Hombre, a lo mejor te cuesta un poco. Sí, sí. A lo mejor estás estafando al lector y a lo mejor por eso no se suscribe a tu periódico. Totalmente. En todo este tiempo, todo lo que ha pasado desde más o menos, bueno, antes, un poquito antes quizá de la llegada de Zapatero al gobierno, ha habido muchos cambios a nivel de medios de comunicación. Me parece muy curioso cómo explicas, te lo he escuchado alguna vez y me gustaría que lo repitieras aquí para que la audiencia lo sepa y lo entienda. ¿Cómo ha ido el surgimiento de canales como La Sexta, lo que ha pasado con el grupo A3 Media, las compras que ha habido por medio, la creación de 4, que ha pasado con Canal Plus, el fútbol? Eso responde a una serie de intereses que viene por todo lo que estamos hablando y creo que ahí sí que la política española ha influido más. Bueno, ha habido mucha decisión ahí, ¿no? Así, de manera medianamente resumida, aunque puedes explicarte lo que quieras, ¿cómo ha ido esa evolución y desde ese inicio? Sobre todo desde, creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, desde esa llegada de Zapatero, quizá un poquito antes, al poder. A ver, yo no sé si conoces la serie Succession, Sí. la de HBO. Sí, sí, Sabes que el personaje del que está basado es Murdoch. Sí, sí, Pues correcto. Murdoch aquí se fue porque no pudo con el PSOE. Porque prefería dar una licencia a Polanco, la de Canal Plus, que a Antonio Asensio padre, que en paz descanse, por razones políticas. Entonces, si Murdoch, que ha conseguido en su vida todo lo que ha querido, aquí en España no pudo, es que somos un país Es buen titular, de esta forma. Murdoch ha podido con Claro. todo menos con el PSOE. Correcto, con el PSOE no puede ni Murdoch, o sea, es tremendo. Entonces, vale, a partir de ahí te puedes explicar cómo se ha desarrollado la política mediática, sobre todo la televisiva en este país. Zapatero lo que se dio cuenta es que Prisa estaba más asociada al viejo PSOE. Y él, como quería cambiar el discurso que había sobre la democracia, sobre el régimen del 78, porque no le convenía, porque Zapatero es un aventurero y muchas más cosas que, si digo, nos denuncia. A mí como el que lo he dicho, a ti como el que lo he publicado, entonces no te quiero meter en un lío. Dices luego. Sí. Pues lo que hizo es promover un grupo más afín a sus valores. Sus valores eran determinadas leyes que aprobó, con las cuales yo creo que cualquier persona puede estar relativamente de acuerdo en las primeras, pero luego ya está la cuestión de la memoria histórica. Y luego ya está el incremento de la propaganda en determinados ámbitos. O luego ya está la cosa de que te haga tragar con la rueda de molino de la negociación con ETA. Cuando ETA en ese momento estaba débil, por cierto, porque se había incrementado la colaboración con Francia y con Estados Unidos. Que eso es otra cosa, pero bueno, claro, tiene narices. Entonces lo que dijo, vale, necesito empresarios mediáticos nuevos, porque Prisa ya no me vale. Y apareció José Miguel Contreras, que había estado con el PSOE, típico empresario mediático, había fundado Globomedia. Esto me lo contó él en una comida, o sea que si se lo inventa, se lo inventó él. Pero esto fue así. José Miguel Contreras tenía un hermano en Estados Unidos y veía la televisión de allí y le dijo, oye, ¿por qué no me mandas las cintas de allí de vídeo por correo y lo vemos a ver si qué podemos meter aquí en la tele de aquí de España? Que además tenemos más o menos gente política, tal. Y vieron que había una estructura de las series que se desarrollaban como una especie de temporadas que aquí no habían entonces. Y se inventaron Médico de Familia. Entonces, éxito Lo reventó. absoluto, arrollador, claro, luego 7 vidas y demás. Les fue muy bien y fueron listos. Es decir, ahí estaba desde Emilio Aragón hasta Daniel Ecija. Y Contreras llega el zapaterismo, y este le había ayudado en la última etapa. Ahí se junta otro empresario que era un genio, que es Miguel Barroso, que fue secretario de Estado de Comunicación con Zapatero. Es decir, este fue el que empezó a desarrollar el panorama mediático, el sistema mediático de Zapatero. Miguel Barroso, muerto en su casa en enero de 2024, personaje fundamental para esto, ¿vale? Miguel Barroso. Y luego aparece uno que era un sindicalista de TV3, de Comisiones Obreras, que era muy listo y tenía unos socios que eran más listos que él todavía. Y se había montado una productora pequeñita que se llamaba MediaPro y empezó a pillar contratos de TV3. Y empezó a crecer. Y de repente se metieron en el fútbol y empezaron a ganar mucho dinero. Y entonces Zapatero les reúne con Barroso. Estos jugaban al baloncesto en Moncloa. Y también jugaban, bueno, Ferreras lo niega, pero estaba en ese grupito. Ferreras era el director de informativos de la SER, 3 capas de calzoncillos, te quiero recordar. También jugaba al baloncesto, Ferreras. Él dice que no, pero bueno, estos dicen que sí. Y Zapatero dice, os voy a sacar una licencia de televisión, os vais a presentar y os la voy a dar.
Entonces ellos, en una reunión que tienen una cena, se reparten quién tiene una acción más que el otro. Y se queda Roures con una acción más que Contreras, pero Contreras como el consejero delegado. Nombra de jefe de servicios informativos a Ferreras, y ahí arranca la sexta. Y en paralelo, Roures se inventa el periódico Público, que fue al final un desastre económico, pero como la sexta también. Y a partir de ahí surge ese canal. Lo que pasa es que luego el canal está en la ruina, porque esta gente, eso sí, tienen proyectos gigantescos, pero no son unos gestores de los de cuadrar las cuentas, como se ha visto en sus empresas, y se la tienen que vender a A3 Media. ¿Qué pasa? Y ya termino con esto. Prisa quería salir de la tele porque 4, que era otra licencia que le dio el PSOE después, para tener un poco contento a Prisa, equilibrar, pues había perdido, creo que a 250 millones de euros. O sea, otra gestión fantástica, vamos. Por cierto, ahí empezó Inchaurrondo la tele, con Iñaki Abelondo. Joder, maldita la hora. Sí. Y Telecinco había comprado 4, había creado Mediaset. Y había quedado el panorama un poco cojo. Y Antena 3 había hecho una oferta por la sexta, pero el regulador, el de competencia, el que se fija que los mercados no se desequilibren, había dicho, ojo, que si esta operación se hace, hay riesgo de duopolio, el resto de las empresas del mercado se van al carajo y los anunciantes se van a ver perjudicados porque pueden establecer políticas de precios, como luego hicieron. Pero llega el PP al poder y el PP siempre pepea. Y en el primer Consejo de Ministros que preside Soraya Sáenz Rajoy y la portavoz de Soraya Sáenz de Santa María, aprueban la operación, aligeran las condiciones que había puesto la CNMC, y eso es lo que permitió la fusión, porque Antena 3 había dicho que no le interesaba comprar la sexta si se mantenían esas condiciones. ¿Qué pasa? Se salva la sexta, la salva el PP con esa operación, y luego se pone a dar esto para el PP. El PP siempre pepeando. El PP pepeando, sí. Y en fin, consigue los objetivos. Y además, claro, con el tema de la publicidad, esto se junta en un momento en el que Zapatero acaba con la publicidad en televisión española. Claro. Claro, eso fue en un momento, pero claro. Aquí te darán diferentes versiones. No es que la BBC, no es que una televisión pública, hasta qué punto es ético que emita publicidad. Año 2007. Bueno, esto se empezó a negociar en el año 2006 más o menos, pero año 2007, cuando se publica la ley de RTV y se pone en marcha el desarrollo de la ley de financiación, que entra oficialmente en vigor en 2010. ¿Qué pasó en 2007? La crisis se estaba negando, se estaba intentando ocultar, y las televisiones, incluida Televisión Española, por cierto, y hay que darle cierto empaque a Luis Fernández, el que era el presidente durante esa etapa, porque es verdad que él habló de los efectos de la crisis, aunque había un gobierno del PSOE. Y las teles empiezan a meter caña a Zapatero porque estaba ocultando la evidencia de la crisis económica. Se estaban destruyendo puestos de trabajo, cerrando empresas de construcción. Esto ya nos aproximábamos a la tormenta. Entonces, en ese momento, María Teresa Fernández de la Vega, que era muy amiga de Mauricio Casals, que es un ejecutivo clave en A3 Media, también lo era Zapatero. Empiezan a negociar y las teles siempre decían que por qué Televisión Española emitía publicidad que les hacía dumping, que la vendía muy barata y que eso les fastidiaba al mercado. Y casualmente le sacan una ley de la chistera y casualmente las televisiones aflojan la línea editorial con el PSOE. Eso fue una operación política, claro. Luego ya Montoro dijo cuando gobernaban eso de sus amiguitos de las teles les ha dado la publicidad y por eso hablan de vosotros y no de nosotros, que estamos en el gobierno con mayoría absoluta. Y Montoro les odiaba a los de las teles, claramente, por eso. Esto es ilegal. Quiero decir, bueno, esto... todo es legal, si es que es el problema. No lo sé, pero quiero decir, aquí, por supuesto, hay una corrupción moral tremenda, pero a nivel, o sea, esto la gente no tiene ni puñetera idea. La gente en general no tiene mucha idea de casi nada, a no ser que se meta, y la mayoría no se mete, pero es que de esto no sabe nadie. No lo sabe. Bueno, yo lo poco que sé lo sé porque te lo escucho a ti. Quiero decir, no se comenta, y claro, entiendo, y de hecho por eso te decía al principio, eres de los que más sabe, por lo menos de lo que lo cuentan, porque me imagino que todo esto que tú sabes, lo sabe mucha gente, sobre todo dentro de vuestros medios, ¿no? Claro, que no se comente esto es por un interés de los propios medios de comunicación. Yo te digo pero un pequeño apunte, porque tampoco me voy a alargar para no aburrirte. Con la crisis, los sueldos de los periodistas aflojaron.
Entonces, hubo en un primer debate que era 59 segundos, ¿De acuerdo? que lo producía, yo creo que, no sé si era MediaPro o Globomedia al principio. Y ahí ellos inventaron una estrategia que era muy inteligente, que era, para que los medios no hablen mal de nosotros, les traemos a las tertulias. Y hacemos una composición para que venga Pedro J por aquí, Maraña por allá, para que estén todos. Y claro, en un momento en el que los periodistas estaban con las pelotas aquí, asustados porque había ERE ya los medios, dijeron, ostras, estos pagan muy bien, esto es un sobresueldo, que a lo mejor lo que me han recortado en mi empresa me lo da una tertulia. Ese sistema se amplió y ahora están todas las cadenas. Todas las teles intentan tener representación de todos los medios de comunicación y los periodistas van encantados porque es un sobresueldo. Y a partir de ahí eso hace que el nivel de crítica hacia los medios y estos asuntos, que son muy turbios, pues no se cuenten tanto. En cualquier caso, ahora las televisiones ya no son tan poderosas como antes. Las televisiones privadas están con una audiencia cada vez más segmentada. Netflix, YouTube, hoy manda el reel. Es decir, hoy no manda, hoy no manda ni Netflix. Una competencia brutal. Hoy es el reel. Hoy tú pillas el móvil y vas pasando... Yo muchas veces alucino gente que me dice a mí, Javi, yo, de verdad, y fíjate que yo no informo, yo opino, Sí. y reacciono en todo caso y lo hago de uvas a peras. Yo es que tu cuenta y poco más para enterarme de los escándalos que pasan. Y eso tiene que acojonar. De hecho, yo te iba a decir, claro, vale, ponte 2007, 2008, 2009, crisis, los periodistas aquí. Vale. Ahora estamos, para mí, en un punto muy parecido. Es decir, creo que la debacle de los medios tradicionales es un hecho, ¿no? Y claro, al final también te digo, la publicidad institucional y todo lo que pueda meter el gobierno de por medio, para empezar, solamente da para unos, o la mayoría para una parte, y hasta cierto punto. Es decir... Bueno, está compensado, porque ¿sí? Como el poder autonómico es del PP y el... Bueno, claro. Vale. El te refieres a que lo reparten por todos lados. Sí, no, eso desde luego. Tampoco, de verdad, o sea, tampoco salvo en algunos medios que son panfletos lamentables, tampoco es tan determinante lo de los ingresos de publicidad institucional. Ahí es donde voy. En Cataluña, a lo mejor, en algunos medios, La Vanguardia, por ejemplo, es escandaloso, pero son excepciones. Y además en La Vanguardia yo creo que el PSC también está... echando la mano ahora, vamos. Sí. Bueno, ahora es el PSC el que maneja la publicidad. Sí, total. ¿Sí? Pero que me refiero que se avecina tormenta. Se avecina tormenta y porque, joder, la competencia... Big One, el otro día lo comentaba con Jano, es un ejemplo muy claro. O sea, Big One ahora mismo a nivel digital de información puede ser de lo mejorcito que haya, pero ya no por la calidad de la gente que está ahí, que puede ser mejor o peor en función del criterio de la gente, sino, joder, por trabajos nicho. Se habla de muchas cosas, hay canales de historia, hay canales concretamente de tertulias políticas, en fin, de filosofía también hay. O sea, quiero decir, se está dando una oferta en Internet, más allá de ya no solamente el reel, que el reel llega hasta cierto punto, de información muy concreta y hay miles de comunicadores, ¿no? Y, de hecho, yo, por ejemplo, cuando estoy viendo a bancos, y ojo, no bancos extranjeros, sino bancos nacionales, ya promocionarse incluso con estos canales o con influencers concretamente, es que es evidente que ese tráfico de publicidad, que es uno de los principales músculos, va a acabar yendo a, perfiles que obviamente ven más la gente y además que puedes segmentar a la audiencia a un tema claro, puedes ver incluso segmentar y tener datos y estadísticas, porque claro, si aquí hablamos de lo que dicen que son los porcentajes de ser de las televisiones, el EGM, que es una broma, porque es una broma, puedes afinar muy bien al público al que quieres ir. Y claro, eso va a generar un problema a toda esta gente que trabajáis, a todos los que trabajáis en este sector. Sí, no, a ver, yo es que creo que nos aproximamos a un proceso con la prensa digital muy parecido al que vivió la prensa escrita en el año 2005, 2006, que ya se empezó a ver que caía. Y yo creo que va a ser 2026 el año del que va a empezar por la política de Google, que Google ha visto que ChatGPT le está comiendo la tostada y que su buscador vuelva a ser... Como anécdota, yo cada vez recibo más clientes en mi empresa que me dicen que me han encontrado por ChatGPT. Ah, mira. Eso está muy bien. Es tremendo, el CEO ChatGPT es pionero. Sí. Te lo prometo, ¿cuáles son las mejores agencias de marketing de Madrid? Y te salen. O de España, y te sale. Qué bueno. Y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que se les están comiendo la tostada y muchos chavales, sobre todo la gente muy joven, mi hermana, por ejemplo, está en la universidad, que va a empezar, busca todo por ahí. Claro. Y luego está también Google Discover, que según me comentaban, Google va a meter también ahí
vídeos de YouTube, o sea que no solamente va a meter medios en la sección news, Sí. va a haber que configurarlo porque va a ser... Bueno, Google tiene su negocio. El problema es que los medios se hayan entregado a Google en vez de desarrollar el suyo propio también. Y se hayan entregado a las técnicas SEO en vez de a lo que comentabas, que es lo más inteligente. Buscar perfiles, sectores, segmentos y a partir de ahí especializarte para que el tío que quiera leer de coches te vaya a leer a ti. Y mucho más barato. No lo han hecho. Además, o sea, la Barato. inversión en publicidad Claro. en esta gente es mucho más barato, pero por una razón lógica, empresarial. Claro. Es que el coste es mucho más bajo de hacer un vídeo que de montar. Yo he flipado con los precios de las cuñas publicitarias en la radio. Sí. A mí hay clientes míos que me vienen y me dicen, oye Javi, una cuña publicitaria en la radio, o vamos a ver si hacemos un anuncio. Y digo, no sabéis lo que valen. Y te pones a ojo, mirarlo. la radio es verdad, la tienda esta de alfombras, que tiene un anuncio en la radio, es fantástico. Y eso se te queda. Es verdad que eso tiene... Machaca. tiene recuerdo, Hay anuncios pero que también se te queda el de... Hola, soy Antonio Lobato. En YouTube, correcto. Claro. Entonces, claro, hay yo lo que todavía... Te compro tu coche, ¿no? Era Sí, el- además lo odio, de verdad. Es tremendo Odio el ese anuncio, machaque. Odio a Antonio Lobato, ya no tengo nada en contra de él, pero es un coñazo. Pero en el momento en el que las empresas se empiecen a dar cuenta de, bueno, de la influencia y la credibilidad que tienen para mucha gente personas que hacen información en Internet, porque ahora se confía a los influencers. Es decir, tú confías en un influencer que es modelo para que anuncie tu producto, pero en el terreno informativo, en el terreno de divulgación o de análisis, hay una parte de ellos que tiene una credibilidad tan fuerte que si las empresas se dieran cuenta, esta gente ganaría mucho más dinero. Si es que yo creo que es lo que lastra todavía proyectos en crecimiento, que todavía las empresas no invierten con decisión. Ahí... Pero es cuestión de tiempo, que se den cuenta, sí. Cuestión de tiempo. En Yo- cuanto lo prueben, en cuanto consigan probarlo. Es ya empezar a desarmar el tinglao. ¿Y qué es el tinglao? Ese sistema de influencia entre medios, políticos y empresas. Cuando las empresas vean que no les es tan rentable, irán en más a anunciarse ahí. De hecho, cuando se dieron cuenta las redes sociales, empezaron a invertir. Hoy invierten 1.000 millones al año en buscadores en Google. Creo que son 850, 900 esto según InfoAdex, que es la consultora de referencia, en redes sociales. Instagram, TikTok. Yo entiendo que YouTube lo considera En red Google. social también. Es muchísimo dinero, pero yo creo que eso se va a multiplicar y los medios tradicionales, pues a lo mejor lo que tienen que hacer los medios tradicionales es también adoptar dentro de sus formatos, dentro de sus periódicos, estas nuevas fórmulas que no han buscado en buena parte pues porque están ciegos y porque yo creo que se piensan que todavía solamente se influye yendo a la tertulia de por la tarde o de por la noche de una radio. De hecho, yo estoy convencido en cuanto al tema de la influencia. Programas como el de Silvia Inchaurrondo o como Javier Ruiz o Cintora, uno de estos. Tú y yo que estamos muy metidos en Twitter. Lo vemos y se comenta y se hace súper viral y tal, pero realmente es por las reacciones de la gente que ha soltado el clip, alguien se ha viralizado. Quiero decir, si no estuvieran en Twitter, una Sara Santaolalla no la ve ni Cristo. Un pequeño matiz sobre eso. De los jóvenes, y de los jóvenes ya meto hasta la gente de 44 Sí, años que ven por ahí. 70 minutos como máximo al día de tele. Eso es un drama para... tú además que te dedicas al mundo del marketing, sabes que la población es de 25-44, los anunciantes la adoran porque loca por ella. es la que más pasta tiene. La loca por ella. Bueno, ya más un poco de... Y luego el segmento este de 44-65, Sí. más o menos. Pero ya te he criado a los hijos, tal, y tienen para gastar. Los jóvenes no se enteran porque no ven la tele. Los jubilados es, de verdad, todavía Sí, es lo que ven queda. 270, 300 minutos. 100%. Entonces, mira, yo te cuento un ejemplo. Un día estaba con Fernando Díaz Villanueva, que veníamos de una tertulia y había una manifestación. Fue el día que dijo Pedro Sánchez que se quedaba después del drama de los 5 días. Vale. Y había una manifestación en el Consejo General del Poder Judicial. Y digo, Fernando, voy a ir a ver si puedo escribir algo de esto. Nos pasamos y aparece una señora y dice, ¿y tú dónde va a salir esto? Tal. Digo, yo escribo en un periódico que se llama Independiente. Dice, ese no lo tengo localizado. Digo, pues lo siento, señora. Dice, pero te voy a hacer una pregunta ya que estás. ¿Por qué contáis bulos? Entonces, y ya le digan, señora, ¿qué es un bulo? ¿Qué es un bulo? ¿Qué es un bulo para usted? Dice, una mentira. Digo, pero una mentira según quién. Digo, ¿usted qué elementos tiene eso que maneja cuando algo le dicen que es mentira para saber que eso en realidad es mentira?
Y ya lo típico, ¿no? Es que le hacéis una campaña muy bestia al gobierno. Y ya me callé, digo, vale, ya está, no voy a... Claro, señora, que usted sabe lo que es el caso Coldo, sabe lo que es el caso de los hidrocarburos, sabe de qué se le acusa, por qué se le investiga, mejor dicho, a Begoña Gómez, al hermano de Pedro Sánchez, sabe, no sé, las relaciones del PSOE con... o de determinadas personas vinculadas al PSOE con otros países, como Venezuela, como China, como Qatar. Señora, que a lo mejor los bulos se los cuenta el señor este. Totalmente. Y al final, efectivamente, hay un segmento de la población. Y eso lo escuchan en la tele, eso es lo que quería, sí. Sobre todo de 50, 55 para arriba, que ven todavía mucho la tele, pero que es cuestión de tiempo. Es que es cuestión de tiempo de que eso deje de pasar. Antes has mencionado el tema de las tertulias informativas. El otro día publicaste en El Independiente un artículo que me resultó muy interesante sobre el dinero que había ganado Ábalos, que salió a través de los informes de la UCO, en diferentes medios de comunicación. Estaba, creo que el de Javier Ruiz y demás. Bueno, publicabas qué productora creo que le pagaba. Eran 16.000 euros, si no recuerdo mal, ¿verdad? Me resultó curioso, pero bueno, también dije, bueno, es un ministro, ¿vale? Suponiendo que eso tuviera algo de sentido hoy en día, ¿no? Pero un ministro que vaya a una tertulia de televisión, bueno, vale. Ábalos había participado mucho tiempo en 4 y tal. Es amigo de Risto Mejide. Es amigo. Sí. No sé, ya pues le ha mentido mucho. Amigo. Pues le ha mentido mucho a la cara. Pero bueno, ¿cuál es el negocio de las tertulias de televisión? Porque hoy lo estamos grabando a día 15. Esto se publicará en un par de semanas. Hoy ha salido justo el dineral que estaba ganando esta chica, la chica Sara Santaolalla. ¿No? Claro, es dinero, ¿eh? Es dinero. Y claro, ¿qué negocio hay ahí detrás? ¿Y qué negocio ha habido? Porque estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de que eso se hace, por supuesto, para tener a tu discurso ahí metido. Pero, ojo, yo no me imaginaba que llegaba a tal punto. Bueno, a ver. Mira, por ejemplo, en la última temporada de Cuéntame, un capítulo costaba 650.000 euros, creo. Emitir alguna película cuesta a lo mejor 1 millón de euros. Una tertulia cuesta aproximadamente entre 40.000 y 50.000 euros. Ese es el negocio de las tertulias. Tú pagas a una mesa de 4 o 5 contertulios, los que a lo mejor inviertes, pues... iba a decir una expresión que se queda muy mal. Hay determinados contertulios y contertulias que pueden cobrar a 350 la hora. Joder. Y eso es lo que no quería decir. O una conexión en dúplex, pues 150. Puedes gastar unos costes de producción en tertulianos cada día, 2.000 euros. 2.000 euros en tele no es nada. No es nada. Es decir, cada vez es más, porque cada vez ingresa menos dinero publicitario, pero en realidad no es nada. Entonces, claro, una tertulia es muy barata, dura muchas horas, se pueden programar muchas, y a la gente en realidad pues le gusta, porque en la época de la multipantalla, la televisión a veces se convierte en una radio. Entonces, eso las televisiones lo supieron ver y por eso la programan tanto y tienen éxito, la verdad. Hay muchas. Vamos, yo es que no las veo, me parece terrible. Aparte, la mayoría son de un nivel infame. Pero esa es más o menos la dinámica. Es decir, hacer un culebrón por la tarde cuesta más dinero que hacer una tertulia. Montar tertulias. Y es verdad que hay que mantener los culebrones para ofrecer ese segmento todavía, pero también es verdad, oye, que mi madre y mis tías cada vez son más tendentes a ver culebrones en YouTube y a jugar a los jueguecitos de la tablet, que esos son los grandes enemigos de las televisiones actuales. Sí, totalmente. Hablemos un poquito de una empresa favorita para ti, creo que te gusta mucho, que es nuestra querida televisión pública, ¿no? La tele de todos, como la llamaban. De todos, sí. Que enlaza muy bien con el tema de las tertulias. Desde que ha llegado José Pablo López a la dirección, creo que ya veníamos de un desastre absoluto allí, pero tú ves cómo han cambiado siempre ha estado Televisión Española muy intervenida, pero claro, tú ves ahora la nueva programación de un día cualquiera en Televisión Española y es un escándalo. O sea, yo lo considero un escándalo. Desde que entra las mañanas de Silvia Inchaurrondo hasta que acaba por Pepa Bueno, es una constante... Y Fortes. Y Fortes, es verdad. Fortes, que está por ahí. Tremendo.
es una consecución de despropósitos, ya no solamente por el nivel de la gente que está ahí, sino porque, joder, nunca habíamos visto un sesgo tan claro. ¿Cómo ha sido esa evolución y, sobre todo, cuáles han sido los cambios fundamentales que ha hecho José Pablo López desde que ha llegado? Él ha apostado por un género que es el infoentretenimiento, que es ese de las tertulias, pero con ese punto sensacionalista que a veces se convierte en bochornoso y hasta en delictivo. Es delictivo lo de Televisión Española actualmente. Y no se juzgará porque es muy difícil probar algunos delitos que se cometen cuando se dirige dinero público a cumplir determinados planes ideológicos y de agenda de los partidos. Porque eso no se puede demostrar. Pero es un escándalo. Y es vergonzoso. Y eso ya no solamente es que debería inhabilitar a esas personas para ejercer en otras empresas de forma con cierto criterio periodístico, porque han perdido la credibilidad. Es que eso lo que debería hacer es que esta gente, cuando vaya por la calle, no tenga ni siquiera la valentía para levantar la cabeza. Porque están gastando dinero público para cumplir con el programa de un partido, para defender sus intereses y para apalear a los que se cruzan en su camino. Y ahí está la oposición, ahí están otros periodistas, están jueces, están abogados, está todo aquel que está en contra de los intereses de Pedro Sánchez. Si mañana Sánchez se reconcilia con Trump o llega a algún acuerdo, Javier Ruiz empieza a hablar bien de Trump. Ahora es el enemigo porque conviene. Si mañana de repente Israel se convierte en el principal... A ver, es un escenario que no va a suceder, pero se convierte en el principal inversor en el sector agrícola en España. Y Pedro Sánchez se hace la foto con Netanyahu porque le conviene. Empiezan a hablar bien de él. ¿Y cuál es el criterio periodístico ahí? Es lo que te dice Moncloa. En realidad es una televisión de partido. Y eso es escandaloso. Tú pones la televisión por la mañana y ves en Chaurrondo, la cual además es muy orgullosa, muy egocéntrica, y cada vez que criticas todo lo que hace cada mañana, que es bochornoso, encima replica o encima se cabrea. O dice, no, aquí somos independientes, nadie me dice lo que tengo que decir. Si ya lo sé. Sé que tú ya sabes lo que tienes que decir. Sé que tú has ido a que te dé un premio el PSOE de Madrid. Pero ¿a quién se le ocurre? Es que aunque trabajes en una empresa privada, ¿cómo puedes ir como periodista a recoger el premio de un partido? Es que es vergonzoso. Y además es que tú trabajas en una tele pública. Es decir, es igual que, no lo sé, si trabajas en otra parte de la administración y te da un premio un partido que está intentando, yo qué sé, demoler tu propio servicio. Después tenemos Javier Ruiz. En esa franja de la mañana, como Pedro Sánchez odia a Ferreras, pues le ha metido el gol por la tarde Javier Ruiz. Y además le está ganando una audiencia, le está duplicando algunos días. Luego ya meten a Cintora, a Marta Flitsch y a Gonzalo Miró. Una luminaria como Gonzalo Miró. Es que también es gente muy limitadita. Es decir, es que es gente que no te pasa un psicotécnico en algunos casos. Y también está Cintora. Y luego está el telediario de Pepa, que es verdad que es más de baja intensidad la línea editorial, porque infoentretenimiento, como lo hace una productora externa, en realidad dices, bueno, esto no lo hacen mis servicios informativos, esto lo hace una productora, y las productoras pues tienen su criterio, que manda narices. Y luego la cosa termina con Fortis. Y todos están entregados a la causa. Y todos, ya te digo, que el día que llegue el siguiente y los eche para meter a los suyos, a ver, la derecha siempre... Creo que se corta un poco más en estas cosas, aunque también tiene narices. Lo hace, sí, tremendo. Pero van a denunciar una purga y van a decir, nos han purgado. Correcto, no. La audiencia iba muy bien. Y veremos a ver el pepeo del PP. Claro. Yo quiero ver el pepeo del PP, porque en cuanto empiecen a salir, correcto, os habéis vendido uno a Vox, porque ellos han sido los que os han forzado, y segundo, nos habéis purgado todos, porque claro, lo que habría que hacer, cualquier gobierno decente que entre en televisión española debería dinamitar todo lo que hay actualmente. Pero todo. Es que habría que cambiar el modelo por completo. Y ya están haciendo esfuerzos para que no sea así. Porque el mandato marco, que es el que fija el modelo, lo van a aprobar ahora. Que es como la norma que regula lo que tiene que hacer Televisión Española. En un mercado que es tan completo, informativo en España, la televisión pública en España, dentro de España, debería reducir esfuerzos. Porque hay un mercado a izquierda, a derecha, a centro y medio pensionista que está completo, está bien nutrido de medios. Y de nuevos medios. Televisión Española al final abunda la versión oficial y abunda sobre todo ahora los intereses partidistas. Lo que debería hacer España, claramente,
con 600 millones de hablantes de español, con potencias como Rusia o como China o como Irán intentando influir en el ámbito de habla hispana con argumentos que son contrarios a los intereses naturales que debe defender un Estado de la OTAN, de la Unión Europea, lo que debería hacer es potenciar sus servicios internacionales. Y potenciarlo desde un punto de vista que respete los intereses estratégicos de España. Es decir, frente al discurso que está sembrando el Partido Comunista Chino en Perú, al peruano recordarle que los verdaderos nexos históricos y económicos todavía los tiene con España en parte. Intentar influir porque eso va a redundar en un beneficio para el país. Y eso no se hace. Y eso no se hace por múltiples razones. Primero, porque lo que interesa es la política interna, el cortoplacismo, el chao chao, la agenda, influir a periodistas y que el tertuliano esté contento. Y sobre todo, tampoco se hace porque al tipo al que le has puesto la 2 en catalán y te has gastado 11 millones de euros para eso, le dices que vas a defender los intereses de España en Bolivia, con el canal internacional, y te dice que por aquí, que qué hay del catalán. Y ese es el gran drama nacional. Y eso sucede en todos los ámbitos. Lo que decías, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo, sinceramente, la cerraba porque creo que no va a haber manera de levantar eso. Sinceramente, creo que debería estar cerrada por lo menos un buen tiempo. Eso y todas las televisiones públicas autonómicas, que ahora entraremos ahí. Porque te quiero preguntar por Telemadrid. Pero, efectivamente, en Televisión Española eso no se hace y se ha cambiado ese marca España por una marca PSOE. Y se defiende eso, el argumentario del partido. Y estoy seguro de que cuando cambie la cosa se moderará, pero en el fondo va a estar exactamente igual y, por supuesto, no creo que se reduzca el gasto. Ahora bien, mucha gente que ahora, con lo que está pasando, con lo que lleva pasando y con todos los achaques merecidos a Televisión Española, están señalando mucho Telemadrid. ¿Crees que pasa lo mismo, pero desde el otro lado? ¿Crees que si Telemadrid tuviera un director de informativos que despotrica cada día contra cuestiones relacionadas con el PP, seguiría de director de informativos? Mayor o menor intensidad es lo mismo. Es que es parecido, no sé, es decir, yo soy completamente contrario a la ocupación. Me parece contrario a los principios que debería regir un Estado liberal. Si tú tienes la propiedad privada y es tuya, nadie debe hacer uso de ella. Cualquier persona, además, que la use, no es que le tenga que desahuciar en pocas horas o en una hora. Es que le tiene que poner delante un juez. Partamos por ahí. Pero si a la derecha en un momento dado, porque la ocupación mueve masas, es un debate que mueve el lector de derecha, le interesa que se hable de ocupación, en un informativo de una cadena pública de derecha se va a hablar de ocupación y te lo van a poner, además, las famosas historias humanas, que eso siempre vende mucho. La señora que le han ocupado la casa cuando bajó a la... Lo que hacía Evolé hace unos años, que ya nadie sabe dónde está, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y si gobierna la derecha en España y en Asturias hay una televisión que está controlada por el PSOE, te dirán que la señora de Cudillero paga una factura de luz impresionante que no se lo puede permitir y que se calienta con una vela y un ladrillo. Entonces, claro, las televisiones autonómicas son esclavas del gobierno que las financia. Y si no eres rebelde, te echan, o si te resistes, pues te cortan la financiación. Claro. Sí. Estoy de acuerdo. Me imaginaba esa respuesta, pero sí, porque, joder, aquí hay que ser justos. Y yo lo intento ser, ¿no? Y efectivamente, por niveles de magnitud del dinero que cuesta una cosa y otra, y quizás si entramos a profundizar lo que se dice en un sitio o en otro, puede no. Lo de Televisión Española no se ve en ningún otro sitio, pero... En TV3. Bueno, se ve en TV3. Que ha sido el caso más, de verdad, el caso más escandaloso de televisión pública controlada ha sido TV3, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque era una televisión puesta al servicio del independentismo, pero sobre todo al servicio de que gente afín al independentismo se hiciera millonaria, con productoras. Y eso es absolutamente escandaloso. Uh-huh. Y eso ahora lo intentan disfrazar con la paz del PSC, de Illa, pero es que las productoras siguen siendo las mismas. Siguen. Por eso digo que es que al final no creo que se solucione de ninguna de las maneras. Entonces, es que hay que cerrarlas. Es que no voy a entrar más en este tema porque es que yo creo que lo tenemos todo muy claro. Te enfada este tema. No, a mí es que me quema mucho porque, de verdad, podemos discutir muchas cosas sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con ciertas cosas, pero es que estoy tan convencido de que eso es una fuente todavía de poder y de control y de manipulación y de enchufismo y de que no hay ningún partido político que yo vea que sea capaz de revertir la situación. Bueno, pero luego está, perdona, una cosa muy breve, lo de los sindicatos. Los sindicatos, como en todo el sector público, hacen uso de las listas de
de trabajo, de las bolsas de trabajo. Meten enchufados, amañan oposiciones. Eso se ha visto hace poco, el tema de los amaños de la posición, que es un caso. Eso lo está investigando la UDEF, lo de podemos ser presunto porque no se ha juzgado todavía. Pero ahí está señalado sindicato UGT. Sí, directamente. Los sindicatos presionan para que los directores tomen unas u otras decisiones y les hacen caso. Muchas veces los sindicatos, organizaciones que se dedican a una cosa muy parecida a la extorsión dentro de las empresas públicas. Y no solamente pasa en las televisiones públicas, es que pasa en hospitales, pasa en todo tipo de administraciones. Eso es un absoluto escándalo. Una de las cosas de las que no se habla, porque la gente generalmente está lejana a eso, y eso está fuera de la agenda política, pero es un escándalo. Una de los grandes cánceres de este país es una parte importante de la actividad sindical que se realiza. Fíjate, y ya no solamente en la pública, en las empresas también ocurre. O sea, en las empresas han cogido, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Han cogido un poder tremendo. Y yo he estado trabajando en empresas en las que he visto a sindicalistas, el único en la empresa que iba en camiseta, sin dar un palo al agua y con la capacidad de poder liarla ahí dentro. Y yo no me puedo explicar, de verdad, no me puedo explicar cómo a día de hoy siguen teniendo por lo menos el número de afiliados que tienen. Hoy, de hecho, lo voy a decir, hoy en Twitter, ¿cómo se llama? Es que siempre se me olvida. Lo voy a buscar, ¿eh? Vale, sí. Lo voy a buscar. Hoy, y lo voy a mencionar, Joan Guirado. Lo conoces, ¿verdad? Sí. Bien. Joan Guirado pone hoy un tuit y dice: como afiliado UGT me produce una rabia y tristeza inmensa ver que convocamos una huelga general por Gaza, pero no por los muchos problemas tangibles en el día de los españoles, como la vivienda, el transporte, los sueldos. Me abochorna escuchar a algunos sindicalistas. Claro, y le he contestado, digo, esto es como los que se quejan del desastre de la corrupción del PSOE, pero lo siguen votando en cada comisión. ¿Cojones? Correcto. ¿Cojones? ¿Qué tiene que pasar para que tú te des de baja de UGT? A ver, yo es que hay cosas como, por ejemplo, si un comité de empresa sirve, por ejemplo, para algunas cosas como negociar un ERE. Es decir, puedes decir, vale. Bien, es mejor que haya un representante en una mesa de negociación a que haya ahí haya que contratar un despacho de abogados. Que no tendría por qué ser financiado públicamente. Claro, eso es verdad, eso es otra cosa. No tendría, o sea, que la existencia del sindicato como tal, para ciertas opciones no la vea mala. Pero bueno. es que es un constante abuso. Es que además con cualquiera que hables te lo dices, es un constante abuso. El liberado nos carga de trabajo a nosotros. Luego siempre el que no está liberado tiene también horas semanales. Y al final, en realidad, tenemos la sensación de que no solucionan ninguna de las cuestiones que a nosotros nos inquieta, sino que simplemente lo que está en la agenda de los propios sindicatos. Y es que lo de hoy, día 15, es muy curioso, porque la primera huelga general que convocan, desde que está Pedro Sánchez, en 8 años, es por Gaza, en un momento que ya se ha firmado un acuerdo de paz. Sí. No. O sea, todo el mundo, yo incluido, creíamos que eso se iba a cancelar. Entonces, claro. Que ayer Pedro Sánchez estuvo en Egipto, joder, dices, haciéndose la foto. ¿Cuál es el principal problema de la vivienda de este país, además del demográfico? Yo no tengo un discurso anti-inmigración, ni mucho menos. De hecho, tengo el típico discurso de la persona que le gusta que se cumplan las leyes en un país, aunque no esté de acuerdo con ellas. Es decir, eres facho de no entiendo cualquier tipo de guiño a las personas que están en situación ilegal dentro de tu país, porque no sabes de dónde vienen ni hacia dónde van. Pero yo creo que la inmigración legal, y sobre todo en determinadas cuestiones clave, es necesaria. Y luego, además, yo creo que el balance generalmente, si se gestiona bien esa cuestión, que no está bien gestionada, puede ser positivo. Tengo una posición liberal, más o menos. Es decir, si yo me quiero ir a vivir a Singapur, que no me pidan 500.000 papeles o no me dejen entrar. Pero claro, si tú haces una política de puertas abiertas relativamente, que es la que se ha hecho en España, tú tienes que adaptar los servicios públicos a los que llegan, tanto por los que están como por los que llegan. Si no construyes vivienda o si no das facilidades para que se construya, en realidad es... bueno, en primer lugar, eso es muy curioso, porque una de las cosas que van a espantar tarde o temprano a la buena inmigración, o a toda en general, o a la mayoría, es que va a ser muy caro vivir aquí y se van a ir a sitios más baratos.
Lo digo técnicamente, has visto que no estoy opinando. Sí. Pero claro, a la población local le fastidia. Hombre, es verdad que el que tiene 5 pisos en Madrid es el tío más feliz del mundo ahora, porque es multimillonario. Es broma, pero es verdad. El patrimonio se ha incrementado de forma exponencial. No, y con 5 casas en Madrid eres multimillonario, probablemente. Entonces, claro, la izquierda no va a hacer una huelga general por la vivienda porque la solución a eso es liberalizar el suelo. Y va contra el principio. Construir viviendas. Y claro, a la izquierda le encanta ese discurso del especulador, en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la corrupción de los ayuntamientos, vive de eso. Y como yo creo que en realidad la izquierda europea está financiada por nuestras potencias enemigas, nuestros países enemigos, porque es así. De hecho, es muy curioso porque el Partido Comunista Ruso, en su día, de la Unión Soviética, financiaba aquí organizaciones sindicales y el Partido Comunista Español. Y tenía un discurso anti-OTAN, casualmente. Por eso yo creo que sucede en diferentes ámbitos. Es decir, lo de Schröder en Alemania y Gazprom no es una excepción. Eso sucede en múltiples ámbitos. Entonces, claro, yo entiendo que haya determinadas soluciones de problemas que no aborden, a veces quizás por interés. Y podría desarrollar más, pero prefiero continuar al respecto. La clave de la vivienda es liberalizar el suelo. La izquierda nunca va a estar a favor de todo eso. La izquierda nunca va a convocar una huelga general por la vivienda seria porque sabe que la clave, la solución, no entra dentro de su programa ideológico. Claro, pues montar una huelga general por Gaza. Ahora bien, en cuanto deje de gobernar Pedro Sánchez, si alguna vez pasa eso, se van a lanzar a la calle. Y por las condiciones económicas. La condición de los barrios, la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de la inflación, porque no me sube el sueldo. No ha habido inflación en estos años. O sea, el mero hecho de que no se haya deflactado el IRPF en un contexto de inflación no merece una huelga general cuando vamos. O sea, la merece, pero así, clarísima. Hay 50 motivos por los que generar una huelga en este país ahora mismo. 50. Y han habido 50.000 en los últimos 8 años. Ya sea por un escándalo de corrupción o simplemente porque, joder, tienes que salir a la calle para darte cuenta de cómo están las cosas, ¿no? O irte a una gasolinera, a un supermercado y demás. Yo fíjate lo que te digo, y yo lo tengo muy claro. Yo sé que, y hablando del contenido que yo hago y demás y tal, voy a tener que hacer bastantes vídeos al respecto y comentar mucho, porque si con lo que hemos visto con los sindicatos, el gobierno que llega no les mete la tijera, me parecería un escándalo tal, porque encima es que el PP pepeando. Yo quiero ver al Partido Popular, a Núñez Feijóo, una persona que ha sido el primer presidente de un Partido Popular que ha ido a un congreso de UGT, algo que a un sitio al que le odian, que no sé si lo sabe, pero le odian. Sí, le odian. Los de UGT le odian y los de Comisiones Obreras le odian. No van a ser capaces de meter la tijera. Y estamos como en televisión española. Son ciertas cosas que no llego a comprender cómo cuando tocan poder no hacen eso, porque, insisto, es un sindicato que le odio y no sucede. Y a mí eso me va a molestar bastante, pero lo veo evidente. Y lo que tú hablabas de la extorsión, actúan literalmente como una mafia. Pero es que hay que empezar a desangrarlos de una forma que yo, por la lógica. Esta gente no maneja ni una bolsa de trabajo. Esta gente no está en ningún tribunal. ¿Por qué tiene que estar un miembro de un sindicato en un tribunal de oposición? Esta gente tiene que respetar unos servicios mínimos fundamentales en huelgas, por ejemplo, en hospitales. Es decir, pero inmensamente mayoritarios. Es decir, reducir ese poder o esos tipos de maniobras que no son socialdemócratas, que es lo que un sindicato en un país como España debería, donde sería su sitio natural. Son socialistas. Y yo, mira, me acuerdo, lo único que falta aquí es algo que yo creo que veremos tarde o temprano. Cuando estaba en Uruguay, la izquierda populista de allí, entonces representada por Pepe Mujica, completamente malformado personaje, que en paz descanse, por cierto, malformado personaje por la prensa de aquí, que la ve pintado como un santo cuando él tiene a sus espaldas un delito de sangre. Y luego estuvo en la cárcel, fue represaliado y eso estuvo mal, evidentemente. Una dictadura que represalía a un rival político es terrible. Pero él ya tenía
formaba parte de un grupo que es Tupamaros, con secuestros, con asaltos, asesinatos, robos de armas. Eso se lo han saltado los Évole y compañía, que son ignorantes. Sobre todo son ignorantes. El sindicato de allá había dado un paso más allá de los de aquí y se había unificado. El PIT-CNT. Estaban como representados todos los sindicatos del país. Y convocaron antes de las elecciones media jornada de huelga general, pararon el país media jornada porque querían sensibilizar a la gente sobre la opción a la que votar en las elecciones, ir a la izquierda. Eso es lo único que no he visto aquí todavía. Al tiempo. Al tiempo, ya verás. Sería tremendo. Al tiempo. Sería tremendo. Yo te digo una cosa, efectivamente hay formas de ir reduciéndoles poder, pero al final te la van a liar igual. Y yo, sinceramente, creo que con los sindicatos hay que cortar, entiéndeme, de raíz. O sea, hay que asumir el golpe una vez, no varias. Porque como tú vayas empezando a quitar poder, y vamos a quitarlo de televisión pública, vamos a quitarlo de los comités de oposiciones, te la van a liar constantemente. Yo creo que en el punto en el que estamos, y creo que con una sociedad, o una buena parte de la sociedad, que piensa por lo menos convencida, porque creo que es evidente lo que ha ocurrido, concienciada de lo que está pasando y concienciada de que esta gente no les representa, cortar de raíz. Eso y luego dar una batalla de comunicación y de explicación de lo que están haciendo. Porque, insisto, no lo veo. No veo cómo explican cosas como el caso de la manipulación de la oposición presunta de Radio Televisión Española. Sí, dio el bombo durante 24 horas, pero ahí se ha quedado y lo sigue investigando la UDEF. Es decir, tiene que haber una batalla de comunicación y luego un golpe. Porque, pase lo que pase, cuando cambie el gobierno, va a haber un conflicto en la calle. Que también te digo una cosa, no sé hasta qué punto siguen teniendo la fuerza que tienen de sacar más allá que al colectivo pensionista, que ese sí que considero que tiene capacidad de sacarlo a la calle y movilizarlo, pero no sé hasta qué punto es capaz de sacar a más allá de los 4 zumbaos que saldrían cualquier motivo a quemar contenedores. No sé la fuerza real que tienen hoy los sindicatos. A ver, ahora con Sánchez muy poca lo han demostrado. De hecho, ¿cuál fue aquella... Cuando el famoso decreto ómnibus, no recuerdo de lo que tenía, pasan tantas cosas, ya el PP había anunciado que lo iba a apoyar, o que no iba a votar en contra, mejor dicho, y ellos mantuvieron una movilización que había en diferentes ciudades de España. Y claro, yo me descojonaba, digo, vale, voy a verlo. Y estaban en la plaza de Jacinto Benavente y eran 500 personas en todo Madrid. Las manifestaciones del 1 de mayo igual, no son multitudinarias. La propia del 8M... ya no es multitudinaria tampoco. Ya no es como era. Yo creo que sí que los únicos que tienen capacidad de armarla y hacer ruido son pues ya movimientos más radicales, como lo que vimos en la Vuelta Ciclista. Pero no lo vas a ver inundado de banderas de la UGT. ¿Sabes cómo se pasa eso? Haciendo cumplir la ley. Si tú alteras el orden público de esa forma, que te quede el antecedente penal. Y si eres condenado, a lo mejor acabas en la cárcel o pagando una multa inasumible. Ahí la gente se lo iba a pensar un poco mejor. Sí, si hacerlo, totalmente, ¿no? Totalmente. Rubén, por ir terminando, que al final hemos hablado de política, pero sobre todo de tema de medios de comunicación y demás. A nivel político, que también lo comentas tú mucho, me interesa mucho tu opinión sobre lo que crees que va a acabar siendo el caso de la familia Sánchez. El caso de David, concretamente, y de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. ¿De verdad crees que vamos a llegar a ver condenado a la mujer de un presidente? A ver, no lo sé, eso lo dirimirá la justicia. Yo lo que sé es que está imputada y sé que hay cosas... yo he hablado con mucha gente de esto. Yo hay cosas que no sé si son merecedoras de una condena judicial, pero sí que son merecedoras de una condena social. Y sí que son poco éticas. Si tú eres la mujer del presidente y te reúnes con grandes empresas a sabiendas de que eres la mujer del presidente y a sabiendas de que les va a costar decir que no porque están entre los grandes contratistas del Estado, tú a lo mejor te estás extralimitando. Porque a lo mejor hay alguien que piensa, esto no es el impuesto revolucionario, nadie lo piensa, nadie lo dice, pero es que a lo mejor si le llega a oído de su marido, a mí me meten en un lío porque se enfada conmigo. Y yo soy el consejero delegado, yo tengo que dar cuenta a los accionistas y generarles valor. Lo de la Universidad de Complutense es un escándalo. Si tú no eres ni licenciada y buscas una cátedra extraordinaria, y además te la dan,
es que estás orinándote en el concepto de conocimiento y transmisión del saber que tiene que haber en la universidad. Y si tú además registras a tu nombre, porque eso es que Oficina Española de Patentes y Marcas, ahí lo puede ver cualquiera. Esta señora registró su nombre, ese software que habían desarrollado otras 3 empresas. Y que esos son hechos, no opinión. Esos son hechos. Tiene narices. Si tú de repente, en un momento en el que a tu marido le han pedido un rescate, como presidente del gobierno, como presidente del Consejo de Ministros, una compañía, y tú, durante ese proceso de rescate, te reúnes con el que es tu amigo, que es el consejero delegado de la empresa, a lo mejor tienes que pensar que estás haciendo algo que no está bien. Cuando tú a un amigo tuyo, que además ha estado en Moncloa reunido, como Barrabés, le firmas unas cartas de recomendación para una licitación pública y eres la mujer del presidente, que a lo mejor es que no es delito, pero es que eso es éticamente asqueroso. Que tú, que eres un mindundi musical, de repente aceptes un puesto de coordinador de conservatorios en Badajoz, 200.000 habitantes, es que, reitero, que a lo mejor no has cometido tú ningún delito, pero es que se te tiene que caer la cara de vergüenza. Es que eso éticamente es inaceptable. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que gente que lo critica, la mayoría de la gente que lo critica, la inmensa mayoría de la gente que lo critica, si le dicen te doy 70.000 euros al año en un puesto creado para ti en la administración, en el que tengas que tocarte las narices, pero como eres amigo mío vas ahí, lo coge. Eso es lo grave. Que en este país ese concepto de la ética con respecto a la fortuna pública, al tesoro público, creo que no está muy extendido. Y eso es lo que nos está llevando poco a poco al agujero del país en vías de subdesarrollo. Estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo, dándole vueltas al asunto, con el caso de Begoña y del hermano, yo estoy convencido de que gente que es mediocre, o sea, quiero decir, como tú dices, es un mindundi musical, no ha hecho, bueno, y quizá David tiene más trayectoria que lo que pudiera tener Begoña. Y Begoña, siendo contable, en una sauna, en un prostíbulo, claro, te ves en una posición como la que tienes actualmente y yo creo que ellos interiormente, ellos piensan que son unos mediocres. Y el mediocre intenta siempre aparentar o intenta siempre llenar ese vacío de decir, oye, con títulos, con lo que sea, porque intentar adjudicarte una cátedra, una persona que tiene estudios, que tiene empresas, que tiene trabajo, que tiene una profesión honrada y con la que se siente orgulloso de ella, tener una cátedra, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque es una cutre. Es que son gente cutre. Son gente profundamente cutres. Es como lo de House of Cards, pero todavía peor. Sí. Son gente que quiere estar. Es decir, quieren ser como una especie de cumplir un sueño de un modelo, de un paradigma, un estereotipo. El estereotipo que ellos consideran que es el de la persona exitosa, el de las telenovelas, el de las revistas. Eso es. Y están tan vacíos por dentro y son tan cutres que no se dan cuenta de que derrapan, de que no pegan, de que cuando habla Begoña Gómez, cuando habla, hace el ridículo. Es alguien ridículo. Es una cateta. Es alguien analfabeto. Cuando Begoña Gómez habla, transmite eso. Porque no sabe de nada. Claro. Pero que da igual, que no eres culpable de nada por no saber nada. Pero cuando intentas llegar a determinadas posiciones porque te crees que tu vida es la de la Barbie, eres ridícula. Absolutamente ridícula. Y la gente, el problema es que cuando haces eso desde posiciones de poder, como el presidente, te odia. Pedro Sánchez no va a poder salir a la calle en este país porque la gente le odia, porque es pura impostura y porque es un personaje que en su inseguridad de personaje que quiere ser y en realidad no llega y cada vez que ve desprecio a su alrededor se vuelve un poco más tarumba, que no digo, es una posición de todo lo descuadra y se acaba convirtiendo en una caricatura de sí mismo. Y eso es por querer ser ese estereotipo, Barbie y Ken. Totalmente, pero por su origen, ¿no? Yo, el paralelismo que hago con Begoña Gómez es como aquel que no ha tenido un duro en su vida, le ha tocado $500.000 de euros en la lotería y lo primero que hace es comprarse un Ferrari. Eso para mí es Begoña Gómez. Porque no has sido nada en tu vida, que no pasa nada por no serlo, pero no has sido nada en tu vida, no tienes ni idea de nada,
tu trabajo ha sido pagando a chaperos en un prostíbulo y ahora eres la primera dama española. Y necesitas, bueno, pues eso, tener un título, tener una cátedra, reunirte con empresarios por el hecho de llenar ese vacío que tú mismo sabes. Pero es que además la gente inteligente lo que quiere cuando llega a determinado punto es que acabe el día, estar en su casa, ponerse una película, estar tranquilo, pagar las facturas, no meterse en problemas, que los hijos saquen buenas notas, que no te den problemas y pues tener un poco de unos ahorros para que cuando tus padres estén malos que les puedan cuidar o les puedas cuidar tú bien. La pompa, todo esto que es tan fastuoso es para gente cutre, gente poco inteligente y gente con aspiraciones que se acaba estrellando, que es que se van a acabar estrellando, que es que es lo que no saben, que va a haber un punto en el que se van a sentir carne de cañón. Y en realidad se van a hacer las víctimas porque en realidad son víctimas de sí mismos. Y te digo una cosa, quiero ver a esta pareja cuando los pocos que todavía le dan la mano o le miran a la cara le den la espalda. Porque la gente los odia en general y los que fingen no odiarle es porque lo necesitan. Pero es que además un inseguro, como es él, porque cuando tú no estás formado y estás rodeado de gente que te supera en conocimientos, eres inseguro. A un inseguro le mata el desprecio. Los inseguros suelen ser celosos, porque están inseguros con respecto a retener a la persona que les quiere. Los inseguros, cuando se ven en un ámbito en el que la gente sabe más que ellos, no se proponen aprender, se empiezan a sentir mal y se empiezan a sentir despreciados, inferiores. Y yo estoy seguro que les pasa a estos. Porque si no, es decir, si los medios se meten contigo, si dicen alguna cosa que te difame, denuncia. Y si no, déjales. Es que tú no tienes que lanzar ninguna campaña. Déjales. Si hay un juez que inicia una causa, defiéndete. Pero no lances esa causa como que tú eres víctima de una conspiración. Porque es patético, pero ese es el comportamiento típico de un inseguro. Y es absolutamente lamentable. Eso sí, después de la inseguridad vendrá el miedo. Y ahí es cuando... Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Cuando llegue el miedo... Yo quiero entender que esta pareja no va a poder vivir en España, sinceramente. Después de que salgan del gobierno, que salgan de la Moncloa, no creo que puedan vivir aquí. Y espero que no vivan ellos y tampoco puedan vivir o se puedan permitir los que están en su círculo. Porque un Félix Bolaños de la vida, un Marlaska, una María Jesús Montero, para mí es incluso peor. Porque ellos son los que están validando. O sea, yo ver a una Pilar Alegría salir cada miércoles a contar lo que han hecho y defenderlo a capa y espada, yo de verdad no llego a entender. Porque un presidente del gobierno, oye, va a tener, para empezar, por supuesto, la vida solucionada toda la vida y siempre tendrá, de una manera o de otra, una influencia, una capacidad de generar, ¿no? Pero una Pilar Alegría... quiero decir, 80.000 euros, 85.000 euros que gane, lo veo poco. O sea, es decir, no puedo entender el interés que puede haber en seguir en esa postura por esa cantidad de dinero, sabiendo que no vas a toca mucho poder, ¿no? Pero que no vas a llegar más allá que eso. Algún consejo de administración de estos... Pero ¿y un consejo de administración en Enagas te merece la pena para tanto? Yo de verdad es que no lo puedo llegar a entender. No lo comprendo. ¿Cómo pueden bajarse los pantalones de esa manera tan bochornosa? Un Marlaska. Marlaska era una persona respetada. Muy respetada. En la lucha contra ETA era muy respetado el tipo, sí, sí. ¿Y ahora qué pasa? Marlaska ha sido de los ministros, ahora últimamente está fuera de la palestra, pero con más escándalos a la espalda. Y dices tú, ¿qué te mereció la pena? ¿Le verdad a Marlaska me dices que le merece la pena un consejo de administración después si no va a poder? Ya. ¿Qué pasa con él? Una carrera, una reputación tirada a la basura por una locura. No puedo entender que estén convencidos con el proyecto, seguro que no. Y tampoco puedo entender que estén convencidos de que les sale a cuenta. Pero por eso hay que quitar poder a los partidos, porque cuando los partidos no tengan tanto poder en tantas esferas, esa gente ve que cuando se vaya, si la lía, no va a poder saber tener dónde ir. Pero totalmente. Yo creo que sí. Tendrán vías para aferrarse. En fin, Rubén, por ir ya a acabar, pasamos el test de quórum, como lo llamamos, y terminamos. Voy a hacer una pregunta rápida que te pido que me contestes con monosílabos, si es posible, con una frasecita. ¿Una meta por cumplir? Comprarme una casa. ¿Comprarte una casa? Sí, sí. Fíjate, la siguiente pregunta era... el más pobre del mundo, vamos. La siguiente pregunta era si vivías de alquiler o eras propietario. Pues ya está. Ya está contestada. ¿Un libro que todo el mundo debería leer?
Ostras, soy buen lector, pero... Puedes decirme dos mira, si quieres. Mira, es que lo he citado porque lo leí este verano y me alucinó. Se llama Cisnes Salvajes. Tiene que ver con lo que sucede en China desde la época en la que el Kuomintern empieza a tomar poder hasta que muere Mao. La verdad es que es glorioso y luego depende, no lo sé. Cisne salvaje. Cisnes Salvajes. Cisnes Salvajes. Sí. Y vida de abuela, madre e hija. Muy bueno, grandísimo libro. Ah, pues me lo apunto, la verdad. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. ¿Te cuesta más el malo o el bueno? Me cuesta mucho más el bueno. Es que no me gusta la antipolítica, pero no creo que... No te puedo decir el bueno. No debo porque... Hace bien. ¿Y el malo? Dejas a uno y ya te dice... Ya. ¿Y el malo? El malo, el propio Grande Marlaska, claramente. Te voy a cambiar la pregunta para que me contestes a uno bueno. Un mal periodista y un buen periodista. Un mal periodista, Rubén Arranz. Y un buen periodista, esa tampoco la voy a resolver porque me meto en un lío. Por los egos. Celosos, Por los egos. Joder, macho, ¿cómo estamos? Bueno, mira, vamos a decir. Me gusta mucho Agustín Marco, del Confidencial, que hace economía y me parece un genio, el mejor periodista económico de este país, yo creo. Pues a ver si me contesta esta. ¿Conoces el juego de Marry, Kill and Kiss? No. De manera. No voy a parar hasta que venga un entrevistado y que lo sepa, ¿vale? Que lo sepáis. O que haya visto el programa anterior, por lo menos, y lo sepa. Es un juego de... Es una tontería. Es un juego de roles en la que te doy 3 personas y con una te casas, figuradamente, y casarte puedes decir, oye, establezco una relación a largo plazo, profesional, lo que sea. Con una puntual, kiss, el besito, y con otra, pues la mato, o la desecho. Venga. Katie Garat, Ignacio Escolar y Jorge Calabres. Vamos a dejar en un café para los 3. No se moja, me cae mejor que no ella, se ¿no? moja. Vale, te entiendo, no te voy a pelear con eso. Perfecto. Pues, Rubén, con esto vamos a acabar. Tengo una pregunta para ti del anterior invitado, que creo que lo conoces. La conoces. Es Lupe Sánchez. Perdona, bueno. que lo estoy perdiendo aquí. No lo he leído. ¿Crees que Pedro Sánchez convocará elecciones anticipadas? Es que hemos tenido una polémica porque ella cree que no y yo que sí. No sabía que te lo iba a hacer a ti, Vale. Fíjate qué casualidad. Vale. No sabía que te lo iba a hacer a ti. Es posible, muy posible. Creo que puede que no aguante la legislatura. Sí, ¿estás seguro de eso? Sí. Eso es que sabes algo, tienes fuentes. No tengo fuentes. Tengo algún palpito. Aguantar todo ese chorro de corrupción... Va a costar, ¿no? Y además sin presupuestos y con la necesidad de incrementar el gasto en defensa, los socios criticando cualquier gasto en defensa porque ellos defienden intereses de terceros. Creo que puede caer. Vale. Creo, de hecho, que este lenguaje preelectoral que tenemos obedece a algo. Vale, y por último, simplemente te pido una pregunta para el siguiente invitado, que no sabes cuál es, no sabrás quién es, y un pronóstico para el año 2026. La pregunta para el siguiente invitado y el pronóstico. Y el pronóstico... de cualquier tipo político. Lo que tú quieras. Esto sí que lo leo. ¿Sí? No tengo información, ¿eh? Otro pálpito también. ¿Otro pálpito? Sí. No, interesante este. Rubén Arranz, muchísimas gracias por venir aquí. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta luego.